Vamos a hablar con José Simonella, que es el titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, que gentilmente nos atiende. Vamos a hablar sobre todos estos temas. José, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, a priori era esperado. Decía, cuando hay una noticia inesperada de estas características en el mundo político en la Argentina, seguramente hay un impacto en el mundo financiero y fue lo que ocurrió, ¿no? Sí, la verdad que fue un impacto tremendo, muy superior a lo que uno se imaginaba, tanto por el resultado, porque digo, no había ninguna encuestadora Claro. ni digamos que arrojara algún guarismo similar al que se dio. Pero tampoco era de esperar, si bien era de esperar que el sector financiero iba a reaccionar con una presión sobre el tipo de cambio y con la caída en el valor de los activos, si Fernández tenía un buen resultado, nunca uno podría haber esperado tremenda caída, digamos. Lo que se ha dado es una jornada de pánico, pero sin precedente. Para que te des una idea, en los últimos 70 años en Wall Street, salvo una caída de Sri Lanka del 60%, no hubo de los principales países que cotizan en Wall Street, de más de 94 países, no hubo una caída similar a esta. Las empresas argentinas perdieron la mitad de su valor en un día. Claro. Una locura. Tampoco hubo una devaluación tan grande en tan poco tiempo, en un solo día, en Argentina en los últimos años. Estamos hablando de un 23%, pero como bien decía Javier, en algún momento cuando el dólar llegaba a 61, 62, estábamos casi en una devaluación del 30%. Una locura, y que, como bien dijiste, si el Banco Central no logra dominar entre hoy, mañana y pasado el precio del dólar, seguramente se va a trasladar a los precios, porque es cierto que los comerciantes no vendieron ayer esperando a ver qué pasaba. Posiblemente estén un poco reticentes a hacerlo hoy, pero si no, ya van a empezar a vender con un dólar de 60 pesos para no agarrarle, y esto genera una inflación nuevamente, la estabilización del proceso inflacionario que venía descendiendo, lento, pero venía descendiendo, y ahora corren riesgo de que esto vuelva a subir la inflación y vuelva a erosionar los salarios y los ingresos de la familia. Claro, José, el Banco Central, que bueno, vamos a ver cómo hace, qué política aplica para tratar de controlar y frenar la corrida, está en la disyuntiva, o cuida reservas o cuida precios, ¿no? Sí, la verdad que lo que tiene que hacer el Banco Central es cuidar el valor de la moneda. El problema ahí es un problema de timing, de tiempo. ¿Cuándo interviene? ¿Tiene poder de fuego? Tiene poder de fuego. ¿Cuánto? Como para contener una corrida razonable y no durante mucho tiempo. Si lo que hay es una huida de los capitales especulativos hacia mercados más seguros, hasta esperar a ver cuáles son las políticas del próximo gobierno, seguramente no le va a alcanzar. Entonces acá me parece que el gobierno tiene la disyuntiva de si baja mucho el precio del dólar, le puede pasar lo que le pasó a Sturzenegger, que terminó entregando gran cantidad de reservas a un precio muy bajo, para que después los argentinos de todas maneras enfrentemos una devaluación. Entonces lo va a ir haciendo con tranquilidad. Me parece que la baja la va a ir haciendo mesuradamente, de tal suerte que primero pase la corrida, pase el pánico, para después tratar de acomodar el tipo de cambio con el poder de fuego que tiene, que es limitado. Por otra parte, corre no solamente con el riesgo de la inflación, que es un riesgo concreto y que tanto daño le hace a los argentinos, y fundamentalmente a los argentinos que menos tienen, sino que además corre con el riesgo de que muchos ahorristas que están en pesos quieran pasarse a dólar si no tienen en claro que la devaluación terminó, o si creen que Alberto Fernández va a devaluar aún más porque él dijo que el tipo de cambio a 46 estaba atrasado. Entonces, el sistema es muy complejo en este punto, porque si hay una corrida de depósitos hacia dólar, ahí ya la demanda de dólar se va a incrementar de manera considerable y va a haber disminuido el poder de fuego del central. Así que tiene que haber acá un fino equilibrio y un timing muy afinado por parte del presidente del Banco Central y todo su equipo, para tratar de mantener el valor de la moneda, es decir, que el peso no se devalúe tanto contra el dólar, pero también
tratar de cuidar las reservas, que no tenemos de dónde crecerlas, porque ya el Fondo Monetario Internacional nos ha ayudado, si bien queda un desembolso más, hay que ver si ese desembolso el Fondo Monetario lo va a realizar o no, y eso va a ser en función de lo que la misión vea en estos días, y por otra parte, lo que me parece que el Fondo hable con Alberto Fernández en base a lo que piensa hacer con los compromisos que los argentinos hemos tomado con el Fondo. Así que, digo, hay que cuidar la reserva, hay que tratar que el dólar no se escape más, y hay que tratar, por otro lado, que los ahorristas mantengan en peso. Por eso, y como para ir cerrando ya esta primera parte, digamos, de diagnóstico, digo, con la LELIQ casi al 75%, lo esperable sería que los bancos, fundamentalmente la mano de los bancos oficiales, Nación, Vice, el Banco Provincia de Buenos Aires y demás, puedan reflejar un aumento superior al 54% de tasa de interés en los plazos fijos, de tal suerte que el ahorrista decida quedarse en plazo fijo, aprovechar la tasa de interés y no correr contra dólar. Claro. Esto es posible que, bueno, a ver, aquí hay una cuestión muy particular. El gobierno le pide a la oposición que dé señales, la oposición le pide al gobierno que gobierne y gestione. Estamos además en un contexto político muy complicado en el que no hay un presidente electo, porque lo que se eligió el domingo fueron a los candidatos para competir en octubre, pero fue tal la diferencia que parecía que hubiera un presidente electo y en verdad no lo hay. Y hay un presidente en gestión que ha perdido una cuota de poder importantísimo por los propios resultados del domingo, ¿no? ¿Quién tiene que dar gestos aquí? Yo creo que los argentinos le tenemos que pedir gestos a ambos. Le tenemos que pedir gestos a los representantes nuestros, que son tanto el presidente, que si bien es cierto que ha perdido poder político para realizar reformas o para realizar nuevas políticas de gobierno, no ha perdido el poder que tiene el Estado, no ha perdido, o sea, el Estado lo sigue manejando él. El presidente del Banco Central responde, si bien el Banco Central es independiente, pero responde a su gobierno, digamos, es gente de su confianza, y esto es una responsabilidad que tiene el presidente del Banco Central independientemente del resultado de las PASO. Entonces digo, al presidente hay que pedirle, y al gabinete hay que pedirle que utilicen el poder del Estado para estabilizar las variables financieras a punto tal de que le den tranquilidad a los argentinos y fundamentalmente cuiden el valor del peso para que los ingresos de la familia no se erosionen vía inflación. Tema 1. Al candidato, que es cierto que es candidato, pero con altísimas probabilidades de ser presidente después del resultado de las PASO, y ante su pregunta de qué puedo hacer yo, cómo puedo ayudar, puede ayudar despejando las dudas del futuro, porque Gonzalo y Javier y Fernanda, digamos, en el tema inversión, lo fundamental es la incertidumbre sobre el futuro. El pasado no importa, ya fue, ya es un dato. Lo que importa al ahorrista, al inversor, es tratar de interpretar qué va a pasar. En ese futuro, Alberto Fernández, candidato, dijo que el tipo de cambio 46 estaba atrasado y que todo el mundo sabía que estaba atrasado. Con ese mensaje, cualquier inversor dice, bueno, ¿cuál es el valor del dólar que Fernández o su gobierno interpretará que es adecuado? Entonces, sería muy bueno que hoy el candidato dejara la campaña, que es cierto que la tiene que seguir realizando porque tiene las elecciones recién en octubre, pero que por un momento, por lo menos hasta que se tranquilicen las variables financieras, dejara de ser el Alberto candidato para ser el Alberto casi presidente y diera alguna certidumbre, por lo menos contra el tipo de cambio. Entonces, esto ayudaría a muchos a tomar la decisión si se quedan en pesos o se pasan a dólar. Entonces, si tranquiliza, es cierto que a él le convendría que al gobierno no le siga yendo bien y esto le aseguraría su triunfo. Pero el triunfo está prácticamente asegurado con una brecha de más del 15% que sacó en las elecciones de las PASO. Entonces, digo, me parece que hoy tiene que privilegiar el Fernández casi presidente o el estadista. Los argentinos no podemos seguir perdiendo frente a la inflación. Los argentinos tenemos que de una vez por todas tratar de combatir la inflación, que es el principal flagelo y que le pega a los que menos tienen. Y pedirle al candidato casi presidente, digamos, que él, digamos, prometió que le iba a mejorar el ingreso a los trabajadores, a los jubilados y demás, que mientras tanto, en esta transición,
digamos, dé algunas certidumbres a efectos de que no se le sigan erosionando los salarios, porque si no va a ser mucho más difícil y mucho más, complicado poder cumplir la promesa electoral. José Bien. Simonella, Fernanda lo saluda. ¿Qué tal, Fernanda? Mucho gusto. Mucho gusto. Brevemente le quería preguntar, los primeros dichos de Alberto Fernández luego de estas movidas, dijo algo así como que esto pasa cuando hay una economía que el gobierno le ha mentido a la gente respecto de este tema y no ha mostrado realmente los valores, como él decía que el dólar estaba subvaluado. ¿Esto realmente es así? ¿Estábamos ante un panorama económico que no era el real o cómo lo ven ustedes? Mira, los mercados no son ingenuos y si a 46 pesos por dólar no había una demanda de dólares tan impresionante que no se pudiera satisfacer, quiere decir que los mercados entendían que a ese precio el dólar para esa coyuntura era adecuado. Claramente, después que el triunfo fue tan contundente de un candidato que dijo que el dólar a ese precio estaba atrasado, seguramente los mercados, como trabajan con futuro y tratan de anticiparse, dijeron, che, dolaricemos, por dos razones. Primero, el ahorrista que trata de defender lo poco que tiene o lo mucho que tiene, lo hace en moneda dura en Argentina. Cada vez que hay incertidumbre, cada vez que no se sabe qué va a pasar, los argentinos recurren al dólar, que en el fondo, en la historia argentina, es lo que mejor, digamos, resultado le dio para protegerse contra la incertidumbre y contra cambios abruptos que en Argentina se dan y con una frecuencia demasiado alta. Claro. Y el inversor extranjero no se va a quedar a esperar a que Alberto Fernández sea presidente y diga qué medidas va a tomar. Por las dudas va a recurrir, va a tratar de proteger lo que hizo, lo que tiene, o lo que vino a invertir, o la porción que vino a invertir a Argentina, o vino a especular, y se va a ir hasta ver las medidas. Entonces, es muy difícil decir esto es por culpa de Macri o por culpa de Alberto. Esto es la lectura que los sectores, digamos, especulativos y los del ahorro, porque en esto también recorremos que ayer había ciudadanos comunes tratando de comprar dólares, no era el especulador internacional, el especulador institucional, digamos. Había familias tratando de proteger lo poco que tenían y seguramente fueron los que peor compraron, los que compraron a un precio más alto por el pánico. Entonces, me da la sensación que nosotros como ciudadanos le tenemos que pedir responsabilidad a ambos, al presidente que esté en funciones y que le deje de echar la culpa a Alberto Fernández, y a Alberto Fernández, que es casi presidente o que tiene una probabilidad muy alta de ser presidente, que le deje de echar la culpa a Macri, porque en definitiva ellos echan las culpas, pero el dólar sigue aumentando, digamos, la incertidumbre aumenta, los activos argentinos se desploman y la licuación de riqueza que hemos tenido el día de ayer es fenomenal. Todos los ahorristas hoy están más pobres, tengan acciones, tengan títulos o tengan peso. Entonces me parece que hay que pedirle a ambos que dejen de ser el Macri candidato y el Alberto candidato para pasar a ser ambos estadistas y representantes de los intereses de los argentinos, que es luchar contra la inflación, tratar de estabilizar el tipo de cambio y darnos un poco de tranquilidad en una transición que son 4 meses y que realmente si no va a ser muy difícil y muy perjudicial para los que menos tienen, para todos los que confiaron en que esta alternativa de Alberto Fernández iba a mejorar su posibilidad de ingreso, ¿no? José, buen día, Javier te saluda. Uno haciendo rápidamente memoria con algunas cosas que le tocó vivir y con otras no, pero decimos la hiper del 89, el plan Bonet, crisis 2001, lo que pasó en 2008, ahora con esta devaluación. ¿Cuándo los argentinos tendremos esa paz financiera que parece no va a llegar nunca, no? Bueno, los argentinos obviamente tenemos nuestras variables macroeconómicas completamente descompasadas, digamos, es decir, tenemos un gasto público muy alto, tenemos un endeudamiento muy alto, tenemos una balanza comercial que todavía, hasta que vaca muerta no arranque, el campo no arranque, la industria no arranque, la industria exportadora seguramente no va a alcanzar para generar los dólares necesarios para lograr digamos, el pago de la deuda. Así que nosotros, lamentablemente, los argentinos
necesitamos del crédito internacional para refinanciar el endeudamiento del año que viene y el otro año, con lo cual no es posible seguir manteniendo un riesgo país como el que hoy se ve, que está arriba de los 1.400 puntos. Para que la gente entienda, el 14% más paga un bono argentino en dólares por sobre lo que paga un bono en los Estados Unidos. Entonces, digo, son porcentajes que no le permite al empresario producir, no le permite al gobierno, a los gobiernos, tanto nacional, provinciales como municipales, financiarse para hacer obras, y no le permite a la familia fundamentalmente financiarse para consumir bienes durables, comprar vivienda y todas las necesidades que tiene de financiamiento. Entonces, digo, los argentinos una vez por todas tenemos que nosotros asumir la responsabilidad que tenemos y pedirle a los políticos que también la asuman y que de una vez por todas tratemos de combatir el principal flagelo que tenemos, la inflación. Mientras tanto vamos a ir teniendo, si no vamos a tener estas inestabilidades, estos procesos de veranito financiero, de dólar retrasado, para que luego haya otra corrida, otra devaluación, y cada vez que eso se produce, lo que hay que tener conciencia es que más gente pasa a la pobreza, más compatriotas tienen problemas para llegar a fin de mes, más jubilados se les complica su esperanza de poder tener una vida digna. Entonces es muy delicado el tema. Uno acá analiza, el dólar subió 23%, las acciones cayeron 50%, y estamos acostumbrados a analizar números que en realidad son una catástrofe. Una empresa hoy vale la mitad de lo que valía ayer. Una persona hoy tiene, en términos de ahorro, en términos de moneda dura, que es la que lo deja tranquilo, el 20% menos de lo que tenía el domingo. Entonces, es muy serio, y esto afecta y va a afectarle el nivel de actividad, porque obviamente si alguien estaba pensando comprar una propiedad, si alguien estaba pensando arreglar nada, lo peor que nos puede pasar es que se vaya el dólar, compre los dólares y los meta bajo el colchón, porque eso es dinero que sale del sector financiero, que dinero se puede financiar, dijo que con ese dinero se puede financiar a las empresas, a las familias y demás, y ese es dinero inmovilizado, y la rueda de la economía se pone cada vez más pesada y las posibilidades de salir cada vez más difíciles.